Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar la sesión de la tarde. La primera sesión de la tarde que tiene que ver con la temática de desarrollo, acceso e inclusión. Bien, desde la perspectiva de el trabajo que venimos haciendo desde el Foro de Gobernanza de Internet acá en Colombia. Pero de pronto antes de seguir quería recordarles que estamos utilizando el hashtag FGI Colombia y el de numeral quinto foro Gobernanza de Internet. Esta mañana estuvimos ya haciendo tendencia en redes sociales para Colombia y bueno, esperamos que entre todos podamos continuar promocionando el evento y trabajando para llegar a más personas que puedan estar interesadas en el foro y las temáticas que estamos tratando. Retomando entonces el trabajo desde el Foro de Gobernanza de Internet en lo que tiene que ver con acceso, yo he querido hacer una recopilación de la iniciativa que se viene dando a nivel global, que es conectar el siguiente billón de usuarios, y que desde el año 2015 en la reunión global de gobernanza de Internet en João Pessoa se vienen realizando actividades de los diversos partes interesadas del foro de gobernanza para recibir retroalimentación de las iniciativas nacionales como la colombiana, la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, regionales como los LAC IGF y también los foros de buenas prácticas que están vinculados al trabajo del Foro de Gobernanza Global, así como las coaliciones dinámicas y la comunidad en general, para identificar cuáles son los obstáculos, soluciones y estrategias para incrementar la conectividad y el acceso. Entonces, ese enfoque multisectorial incluye estas iniciativas de la comunidad en general y todas las que vienen desarrollándose, como lo dije, en la iniciativa del Foro Global. Este proceso ha tenido varias fases. La primera fase de conectando al siguiente billón de usuarios incluyó lo que se llama el despliegue de infraestructura, el incremento de la usabilidad, los derechos de los usuarios, asegurando la asequibilidad y creando y facilitando el entorno. Cada una de estas iniciativas están, en el caso del despliegue de infraestructura, incluyen infraestructura física, banda ancha, Wi-Fi, uso del espectro móvil, fondos de acceso universal, los puntos de intercambio de tráfico de los países y también la implementación de IPv6. La idea era preguntar a cada una de todas estas partes interesadas cuáles deberían ser la definición de políticas que facilitaran el acceso a Internet. Y esto porque hemos visto que si bien cada vez más, y veíamos esta mañana, tenemos más y más conectividad y cada vez vamos a tener también más dispositivos conectados, nos encontramos muchas veces con la situación en que cuando vamos especialmente a áreas rurales o fuera de las ciudades principales, los niveles de conectividad siguen siendo deficientes en algún caso y en otros simplemente no hay conectividad. Entonces, además de infraestructura,
también se plantean cuáles deberían ser esas políticas para el incremento de la usabilidad, es decir, tener más acceso a aplicaciones, servicios, contenido local, considerando las diferentes lenguas, no solamente inglés, español o lenguas que son las más comunes en Internet, sino también medios y accesibilidad. Luego, otros de los componentes es el de derechos de los usuarios, en donde se hacen recomendaciones también en temas de derechos humanos, inclusividad, alfabetización del usuario, ciudadanía digital y emprendimientos. Y asegurando la asequibilidad, que tiene que ver con la reducción de la brecha digital y el costo del acceso per cápita. De tal manera que todos estos elementos se constituyen, considerando por la iniciativa, como fundamentales para tener en cuenta. Igualmente, creando y facilitando el entorno que tiene que ver con el gobierno, autoridades regulatorias y marcos intergubernamentales para facilitar el acceso. En algunas oportunidades hay limitaciones de uso, por ejemplo, del espectro para poder desplegar redes o para poder utilizar algunas tecnologías que podrían resolver algunas situaciones de conectividad en el entorno rural, como lo vamos a ver más adelante. Y también iniciativas lideradas por el sector privado, en donde ya veíamos que Alejandro nos comentaba cómo muchas organizaciones que tienen interés en que haya más conexión están comenzando a hablar de iniciativas que tengan y faciliten el acceso. Y también iniciativas sin fines de lucro. Ya en la segunda fase de Conectando el Siguiente Billón, se comenzó a trabajar en cómo las TIC pueden ayudar en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible, centrado en los requerimientos locales y regionales. Nosotros ya desde la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, en esa oportunidad tuvimos la oportunidad, valga la redundancia, de participar dando algunos de los elementos que se preguntaban desde la iniciativa de Conectando el Siguiente Billón de Usuarios, que era la de proporcionar acceso, uso y apropiación de soluciones de Internet para superar la exclusión digital actual en el mundo. En ese sentido, nosotros desde la mesa aportamos desde las diferentes instancias con la experiencia, por ejemplo, de la implementación del Plan Vive Digital en su momento, las metas para llevar a 2018 la conectividad de alta velocidad a todos los centros urbanos, que es la red de fibra óptica que se ha desplegado en todo el país, y el 4% a través de otras soluciones inalámbricas. Igualmente, el gobierno en su momento facilitó toda la información sobre la estrategia de los puntos y kioscos Vive Digital para 6.755 puntos de acceso en áreas rurales y 870 en áreas urbanas. Igualmente hablamos y recomendamos las políticas que favorecieran el acceso en áreas rurales, y dentro de ellos hablamos del despliegue de redes inalámbricas rurales de propiedad comunitaria o redes comunitarias, que es una de las iniciativas que desde sociedad civil hemos venido desarrollando y proponiendo. Posteriormente, facilitar el acceso a la infraestructura de fibra óptica desplegada por el gobierno, ubicada en los centros urbanos, para crear una mayor capilaridad y que pudiéramos aprovechar toda esa infraestructura que ya se desplegó para cubrir estas necesidades, especialmente en áreas rurales. Entonces, como ven, desde la mesa y desde este espacio contribuimos en
algunos de los aspectos que nosotros consideramos relevantes para nuestra situación, y estas recomendaciones fueron incorporadas en el documento de la segunda fase de Conectando al siguiente billón de usuarios. Igualmente, respondiendo a la pregunta en esta fase de cómo puede la conexión y habilitación de los usuarios ayudar a construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, se aportaron igualmente iniciativas como el despliegue de las zonas Wi-Fi gratis, facilitar el despliegue de redes inalámbricas comunitarias en áreas rurales y extender el acceso a conexiones de banda ancha. Se ha estudiado que un incremento del 10% en las conexiones de banda ancha generarían un incremento del 0.037% del Producto Interno Bruto. Hay algunos avances, digamos, en la definición de banda ancha. A partir del 2020, si no estoy mal, se va a definir como 20 megabits por segundo, de tal manera que eso es un aspecto positivo. Sin embargo, en países desarrollados vemos que Canadá habla de un ancho de banda suficiente, no habla de un ancho de banda delimitado por un valor, sino cuál es la cantidad o la velocidad de acceso que realmente requiere un país para incorporarse en todos estos temas también de la economía digital. Entonces, aquí pues hay un aspecto importante que es la velocidad y la asequibilidad para Internet, que se sigue discutiendo. Ya en la tercera fase, que correspondió al año anterior, en el 2017, lo que se buscó es complementar las recomendaciones de las políticas formuladas en las dos primeras fases con estudios de caso concretos, o sea, con actividades concretas que destacan las formas en que los proyectos a nivel comunitario progresan en los objetivos sostenibles claves. Y aquí se hablaba de, se orientó la tercera fase en 3 de las metas de desarrollo sostenible. La cuarta, de educación de calidad, en donde se presentaron 18 iniciativas, 18 proyectos, uno de Colombia, en igualdad de género 9, donde se presentaron 3 iniciativas en Colombia, y 9 industria, innovación e infraestructura, donde se recibieron 20 iniciativas, de las cuales una venía de Colombia. Estas fueron en educación de calidad, el proyecto Juventic de Colnodo, que incluía la posibilidad de ofrecer a los jóvenes el acceso a procesos de formación, de diplomados, en los cuales ellos pueden mejorar sus ofertas de empleabilidad y de emprendimientos. Igualmente se presentó una iniciativa del proyecto Bogotá Vive Digital en el área de igualdad de género, en donde con la Secretaría de la Mujer se implementó en el marco del proyecto Vive Digital centros de inclusión y puntos Vive Digital en las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, e igualmente procesos de formación en políticas para a través de las TIC, cómo las mujeres pueden generar un mayor impacto o una mayor participación en temas de políticas. Igualmente se presentó el proyecto de Ella Aprende, Ella Emprende de Facebook, que es un proyecto que también utiliza herramientas de Facebook para mejorar los emprendimientos de las mujeres, y a través pues de las herramientas de Facebook. Y Macaya de Medellín, la corporación Macaya, presentó sus programas de apropiación digital. Y en el último punto de industria, innovación e infraestructura, se presentaron iniciativas de redes comunitarias que venimos trabajando desde Colnodo. Ya en la cuarta fase, que es la de este año,
la propuesta es recopilar historias concretas igualmente, pero en nuevos objetivos de desarrollo. El séptimo, que es asegurar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. La 9, que es industria, innovación e infraestructura, vínculo particular con el acceso a Internet. Y la 17, que es la alianza para cumplir con todos los objetivos de desarrollo. Digamos, la presentación de estas iniciativas para los documentos de recomendación para conectar el siguiente billón de usuarios están abiertas hasta el 30 de septiembre de este año para poder ser consideradas. De tal manera que pues es una invitación, y desde la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet hemos circulado información a través de la lista, en donde llamamos a las organizaciones interesadas a presentar de sus experiencias y cómo podrían contribuir en uno de estos 4 puntos de metas de desarrollo sostenible. Y aquí entonces yo quisiera pasar un poco a la experiencia que hemos desarrollado específicamente desde Colnodo para hablar un poco de redes comunitarias, entendiendo las redes comunitarias como redes sin fines de lucro y proveer servicios de comunicación a comunidades en áreas no servidas en atención pues a su derecho a la comunicación. Y hay muchas recomendaciones a nivel internacional en donde los mismos también proveedores de servicios de comunicaciones están de acuerdo, digamos, en que se propicie un entorno facilitador para telecomunicaciones en zonas rurales y distantes. Igualmente, como en la Agenda Conectar 2020, la Resolución 268 de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones sobre operadores comunitarios de CITEL, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe y LAC 2018 sobre desafíos digitales como acceso, uso, convergencia tecnológica, economía digital, entre otros. En el marco nacional, pues nuestra Constitución en lo referente al espectro electromagnético y la importancia de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos de la ley. La ley 1341, que se orienta en el derecho a la comunicación y la información, la educación y los servicios básicos de las TIC, habla de temas de neutralidad tecnológica, servicio universal, cierre de la brecha digital, el uso eficiente de infraestructura y el aprovechamiento de los recursos escasos. Igualmente el decreto 4969, la planeación y asignación del espectro radioeléctrico en una actividad prospectiva en donde se habla de las necesidades presentes y futuras del país, el interés general y el desarrollo de la industria. El acuerdo de paz, que plantea el diseño de un plan nacional de conectividad rural, y desde la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, como lo mencioné anteriormente, precisamente en el marco de Conectando al siguiente billón de usuarios, hablábamos de las políticas dirigidas a la creación de estos entornos habilitadores, incluyendo el despliegue de infraestructura, el incremento de la usabilidad, la habilitación de los usuarios y la garantía de asequibilidad. Entonces, ¿qué es, digamos, una red comunitaria para nosotros? Una red comunitaria puede ser una red celular o de internet que conecta comunidades rurales a costos asequibles, es de propiedad de la comunidad y se encarga de su implementación, operación y gestión. Allí es importante anotar que, como lo mencionaba, en el país muchas veces cuando estamos en zonas rurales vemos que el tema del acceso sigue siendo relevante. Definitivamente en las discusiones del Internet global muchas veces hablamos de la cantidad de personas que ya están conectadas, pero existen unas limitaciones muy grandes en las áreas rurales en donde vemos que hay unas situaciones de
que el acceso no es fácil y en algunas oportunidades cuando hay acceso no es de la mejor calidad, son zonas subconectadas. Y vemos que, por ejemplo, el tema de telefonía celular, estoy hablando de tecnologías 2G tal vez que todavía no tienen la velocidad de acceso, sí generan unos cambios muy importantes en comunidades que no están conectadas. Desde nuestra experiencia vemos que cuando llegamos con internet a un área que nunca ha tenido internet, los procesos de apropiación son más complejos, toman más tiempo y pueden ser más costosos. En cambio, llegando con tecnología, por ejemplo, de comunicación celular, podemos brindarle a la comunidad un acceso con los mismos dispositivos que ellos ya tienen y que utilizan cuando van a las cabeceras municipales. Y este tipo de iniciativas han tenido bastante impacto en países como México, en donde una organización llamada Rizomática, que es en cierta forma aliado de Colnodo, trabajamos en la misma red, ha desarrollado este tipo de iniciativas para redes indígenas, en donde ellos han administrado su propia infraestructura e inclusive han encontrado modelos de conectividad en alianza con organizaciones como de telecomunicaciones como Telefónica en México. De tal manera que hay muchos modelos de redes comunitarias que inclusive pueden trabajar de la mano con iniciativas comerciales. Y las diferencias entre una red comercial y una comunitaria tienen que ver en que la comunidad es dueña de la red local, mientras que en una comercial el operador es dueño de la red. La comunidad diseña, construye y define la forma en que operará la red, creando autonomía digital, mientras que un comercial es quien diseña, construye y define la forma como opera la red. En una comunitaria, la comunidad define las tarifas que establecerá para sus afiliados. En una comercial, el operador es quien define el precio que cobrará a los usuarios. En la red comunitaria sin fines de lucro, el operador comercial busca obtener la mayor utilidad posible. Los ingresos en la red comunitaria son aplicados a la mejora de la red, innovación, capacitación y permanecen en la comunidad. En una red comercial los ingresos son aplicados en mantenimiento de la red y en utilidades para los dueños de las empresas. En la comunitaria, la comunidad es titular de la operación junto con otras comunidades que como ella forman parte de una asociación. En el comercial, el operador es titular de la operación o arrienda la concesión a otros operadores. Entonces el enfoque claramente entre uno y otro están marcados sobre todo en temas de sin fines de lucro, en el caso de las redes comunitarias, y con fines de lucro para las redes comerciales. Dentro de los servicios que ofrecen las redes comunitarias incluyen en las redes celulares llamadas ilimitadas dentro de las redes comunitarias, mensajes locales ilimitados, llamadas de larga instancia e internacional a un menor costo a través de tecnología de voz sobre IP. La idea de estas redes es que están interconectadas con internet y que sus usuarios pueden llegar a través de sus dispositivos a realizar llamadas a través de un proveedor de este tipo. No están interconectadas con el sistema normal, digamos, de redes de telefonía móvil, es decir, que manejan una numeración que no está homologada, digamos, con el resto de la red. En el caso de internet, pues es la conexión a internet y para servicios internos de la red. Nosotros hemos venido trabajando en algunas comunidades del Cauca en el despliegue de redes utilizando tecnologías nuevas como TV White Spaces, que permiten una mayor cobertura y llegar en topografías difíciles de mejor manera para brindar ese tipo de conectividades en las redes de internet. En el caso que se propone de operación de redes comunitarias para generar las posibilidades de mayor acceso, especialmente en áreas rurales, las comunidades se organizan para instalar, operar y administrar sus propias redes de telefonía móvil o de internet. La organización se asocia a las comunidades para fortalecer las redes
y organizaciones aliadas apoyan, digamos, en lo tecnológico, legal, técnico y administrativo. En el caso de nuestro proyecto trabajamos con Rizomática en México, con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Internet Society, la Universidad del Cauca y WorldCom. La comunidad administra su red, cubre las cuotas de mantenimiento, recibe asesora, capacitación y reporta pruebas de servicio para su evolución y mejora. Es la propuesta, digamos, de la operación de la red. Utilizamos tecnología de hardware y software libre, lo que permite el despliegue de este tipo de infraestructuras. En el caso de las redes celulares pueden asumir de 14 a 28 llamadas simultáneas y en un perímetro de 5 a 8 kilómetros y cubrir entre 400 y 450 usuarios. En este caso hicimos algunas simulaciones de lo que sería la cobertura esperada, por ejemplo, de una red comunitaria celular en el municipio de Buenos Aires, en Cauca, en donde con dos dispositivos, los dos BTS, se podría dar una cobertura aproximada a un área significativa de la comunidad para conexiones y llamadas celulares. En ese caso lo que proponemos es la creación de operadores comunitarios y que cada red cuente con una persona que la administra y que apoye la operación y mantenimiento. Estas fotos son del trabajo que hemos venido desarrollando con las comunidades en Buenos Aires, Cauca, en donde estamos en todo el proceso de organización de la comunidad para que ellos mismos definan las maneras de operación de la red. Es una experiencia piloto en donde queremos demostrar que con un nuevo esquema técnico, organizativo y económico es posible prestar servicios de telefonía celular en un esquema comunitario y sostenible, como ya se ha demostrado en el caso de México es viable desde el punto de vista técnico. La comunidad aporta con toda la estructura organizacional, instalaciones, mantenimiento de la red y los aliados con el apoyo legal, organizativo y técnico, y en caso de que el proyecto tenga éxito, la idea es que la organización comunitaria sea propia de los equipos, mientras tanto están en comodato. Los usos que la misma comunidad ha definido para su red tiene que ver con protección de la comunidad, que permite alertar en caso de emergencias, convocar e informar a la comunidad, comunicaciones internas y comunicación hacia afuera con familias, contactos y otras comunidades. Hemos trabajado en el tema de sostenibilidad organizativa, financiera y técnica, pero siempre involucrando a la comunidad en la definición de la forma como puede operar la red, y ellos mismos pues han definido, por ejemplo, cuáles son los puntos que son más relevantes para la comunidad, en donde requieren acceso y donde pueden tener una mayor oportunidad de cubrir a aquellas poblaciones que especialmente están desatendidas. Es la comunidad misma también la que facilita la instalación y el despliegue de la red, en donde pues se han instalado algunas mástiles con la autorización de la alcaldía y para la instalación de los equipos. Algunos utilizan energía solar para el mantenimiento de las conectividades y de los puntos, y consideramos que es muy importante en todo caso la participación de la comunidad en cada uno de los aspectos de instalación de la red, en donde los puntos y los equipos, por ejemplo, están ubicados en una junta de acción comunal y las torres son ubicadas con los permisos de la comunidad. Lo que hemos desarrollado en este esquema hasta ahora incluye la identificación de comunidades que, como decía, son comunidades sin acceso, que no están conectadas, en donde no hay, por ejemplo, señal celular y donde la conectividad a internet es
muy esporádica, digamos, por algunos pequeños proveedores de la zona. La planeación con las comunidades en los talleres de planeación y visita y diseño de la red, lo que fue, digamos, la instalación de los equipos. Y en lo político y regulatorio estamos trabajando con el Ministerio de las TIC y con la Agencia Nacional del Espectro para ver cuáles son los mecanismos en que estas iniciativas pueden operar de manera legal y mantener los estándares de calidad del servicio, el uso adecuado del espectro, que se hagan todas estas iniciativas cumpliendo con la regulación y con las disposiciones legales para el uso y despliegue de las redes, en la búsqueda de oportunidades y sobre todo animando a que esta sea una apuesta en la que podamos demostrar de manera conjunta con el ministerio, con el gobierno, de cuáles podrían ser los mecanismos que se facilite este tipo de despliegues, para facilitar también y apostar a que las mismas comunidades pueden participar de manera significativa en resolver sus problemas de conectividad y no esperar a que sea el Estado quien llegue con el tradicional mecanismo que se ha dado hasta ahora y que ha demostrado que en algunas zonas pues no es posible tener ese acceso porque no es rentable para las organizaciones o para las compañías de telecomunicaciones el despliegue en esas zonas. Para la sostenibilidad estamos creando un comité de comunicaciones comunitarias y viendo los ejercicios de este tipo en otros países como en España, en Cataluña con la red Wi-Fi, en Barcelona, también ejercicios como Altermundi en Argentina y también viendo las experiencias de Censenelli en Sudáfrica, que nos muestran diferentes modelos con diferentes comunidades de cómo tener una mejor oportunidad de sostenibilidad. Con el tema de Internet comunitario, igualmente todo el diseño, implementación y planeación para tener en todo caso la comunidad tenga la posibilidad de tener su propia red de Internet. Nosotros creemos que desde el punto de vista de redes comunitarias celulares replicar el modelo como el que se tiene en México actualmente, como lo dije, facilitaría muchísimo que las comunidades pudieran tener unos mecanismos de comunicación eficientes operados por ellos mismos, pero en caso de que la normatividad y las asignaciones del espectro y todo retarden ese proceso, pues las soluciones de Internet utilizando las bandas que están abiertas para uso comunitario son la solución para las comunidades. En ese sentido trabajamos todas las organizaciones con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación y la Agencia Nacional del Espectro en la estructuración de la política para el desarrollo de telecomunicaciones sociales para redes comunitarias, para establecer cuál es el marco normativo que reglamente los servicios de telecomunicaciones, dando como insumo la experiencia de despliegue de este tipo de redes en Colombia, validando su viabilidad técnica, económica, social, organizativa, de la implementación de estas redes comunitarias de telecomunicaciones en zonas rurales e indígenas en Colombia con baja o nula cobertura de servicios móviles. Bien, aquí algunas fotografías adicionales del despliegue de algunas de las infraestructuras, pero en general un poco el mensaje que queríamos compartir es la alternativa de que las redes comunitarias pueden ser algunos de los mecanismos que faciliten llegar a ese billón de usuarios, pues no en Colombia, pero sí a nivel global, países como Argentina, Sudáfrica, Cataluña lo han implementado y consideramos que para Colombia también podría ser una de las estrategias que facilitarían
llegar con conectividad a estas poblaciones desatendidas y pues que puedan tener todo el beneficio que Internet nos da a nosotros, por ejemplo, en las ciudades que ya tenemos conexión permanente, pero que en estas comunidades para ellos es realmente difícil poder disponer de los beneficios que nos da Internet y de todas las facilidades que se vienen hacia adelante con todas las nuevas tecnologías que van emergiendo y que si no hacemos diferentes estudios y alternativas, pues es difícil para estas comunidades seguir como en toda esta ola de conectividad. Hasta ahí sería mi intervención con el tema de acceso. Si alguien tiene algunos comentarios o preguntas. Buenas tardes, doctor Julián, y buenas tardes para todos. Cuando usted toca el tema de red comunitaria, automáticamente es beneficio para la población rural y es la población a la que venimos representando nosotros. A la población rural, entonces, es un tema que tiene un gran impacto social, pues porque en el caso de mi municipio, San Miguel de Sema, Boyacá, contamos con puntos Vive Digital, tenemos kioscos, pero hay sitios donde el internet nunca llega, o sea, incluso las escuelas donde no contamos con internet. ¿Cómo hace uno para hacer esa gestión? ¿Cómo hace uno para hacer ese acercamiento? Bueno, aparte de la explicación que nos da usted hoy de todo lo que tiene que ver con red comunitaria, que prácticamente es sinónimo de beneficio a la población rural, porque pues ese es el enfoque. ¿Cómo hiciera uno pudiese pensar en hacer un acercamiento a ver si de pronto se puede hacer un análisis, un estudio para la población rural, sobre todo, no solo en el municipio de San Miguel de Sema, sino en el occidente de Boyacá, que es difícil el acceso a la red de internet en muchos sitios? Precisamente este tipo de pilotos que estamos planteando, queremos mostrar cuáles son esos obstáculos, cuáles son los mecanismos en los cuales podemos generar metodologías y estrategias de organización de la comunidad para lograr el despliegue de su propia infraestructura y utilizar también toda la infraestructura de fibra óptica que se ha desplegado en el país, en donde llegar a conectar de esos enlaces de fibra óptica y llevar esa capilaridad a las zonas rurales, lo vemos como una gran oportunidad. Con tecnologías nuevas como TV White Spaces, que la mencioné, es posible generar puntos en donde digamos el radio de cubrimiento es mucho más amplio y los obstáculos que generalmente se presentan por la topografía son más fáciles de solventar, que con otras tecnologías es de pronto un poco más difícil. No es, digamos, que esta tecnología funcione y sea capaz, por ejemplo, de cubrir obstáculos como cerros o áreas, digamos, de diferentes alturas, pero sí da mejores oportunidades. Y otra cuestión importante es que estas redes están utilizando tecnologías abiertas, es decir, que usamos software libre y hardware libre, de tal manera que los costos de implementación se reducen considerablemente y por lo tanto también de operación, y estos modelos pueden llegar a ser sostenibles desde el punto de vista económico. Pero también nosotros hemos hecho énfasis en que Internet, cuando una comunidad tiene la posibilidad de acceder a Internet, el beneficio económico para esa comunidad y todo lo que se desprende de allí tiene un valor que muchas veces no medimos de manera digamos científica en estos despliegues que se hacen, sino siempre estamos buscando la sostenibilidad económica. Pero hay otros indicadores que seguramente nos pueden dar
unas mayores beneficios y indicadores que en la medida en que tengamos la posibilidad del acceso a Internet por parte de las comunidades o inclusive solo a las comunicaciones, son muy altos y que debemos también tener presentes cuando hacemos la evaluación de este tipo de proyectos. Entonces, resumiendo, creo que viendo los modelos que se han desplegado en varios países que han sido exitosos, podemos ver cuáles son los que pueden ajustarse de mejor manera a las condiciones locales en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias. Cuando estamos hablando de inclusión digital o cerrar la brecha de conectividad a estas poblaciones que se encuentran pues en condiciones topográficas, sociales y económicas pues diferentes a las que encontramos en las áreas metropolitanas, vemos que no solamente es llegar con la estructura de Internet, sino también un esfuerzo para capacitar a la gente, alfabetizar digitalmente a todas las generaciones que se encuentran en estas poblaciones y poderles enseñar no solamente cómo usarlo, sino cómo sacarle la mayor ventaja a Internet. Una de las cosas que me queda a mí como duda, teniendo en cuenta pues que todo esto se cumpla, es si estas redes comunitarias tienen la capacidad del rango de ancha para que ellos puedan como desarrollarse dentro de la economía digital igual o mejor como si se estuviera ejerciendo a través de una red comercial. Yo creo que lo mencioné hace un momento, el desarrollo de las tecnologías de conectividad han ido evolucionando de una manera muy positiva. Vuelvo al tema de T-White Spaces, es una tecnología que permite cubrir áreas de aproximadamente 10 kilómetros con anchos de banda del orden de 30 megabits por segundo, que abren ese tipo de posibilidades, es decir, tener unas conexiones de buena calidad, de acceso real a banda ancha, bueno, en este caso, en el caso colombiano que es de 10 megabits por segundo en este momento, pero estas tecnologías sí nos permiten la posibilidad de llegar con una mejor calidad de servicio a unos, digamos, costos más razonables. Hay las tecnologías de Wi-Fi que también han ido evolucionando muchísimo, enlaces punto a punto, el despliegue con paneles solares y otras tecnologías que han ido bajando bastante de precio, lo que hace que cada vez más sea más factible mantener una red de este tipo y que su costo de implementación no sea tan alto. O sea que sí es posible llegar con mejores velocidades. Nosotros creemos que si utilizamos la infraestructura desplegada de fibra óptica que llega a la mayoría de cabeceras municipales, es posible llegar con buenas velocidades de conexión para este tipo de comunidades. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. La pregunta es, cuando se realiza el proceso de estudio o la planeación, ¿se tiene presente el número de población la cual se va a tener ese beneficio? Es decir, en cuanto al ancho de banda, ¿se tiene en cuenta el número, la necesidad que se tiene en esa comunidad, por ejemplo? ¿O hay un ancho de banda determinado para todo tipo de comunidad donde se vaya a instalar este tipo de redes? Como lo mencionaba en la intervención, la propuesta es que sean las mismas comunidades las que definan el diseño de su red, de tal manera que seguramente en un inicio se tendría una conexión base en donde se pueda ir ampliando la cobertura con redes mesh, de tal manera que en la medida en que se tengan más usuarios y que puedan compartir los costos de operación de la red, es posible aumentar también el ancho de banda. Uno de los puntos importantes es el costo del acceso. El costo por megabit de un enlace de fibra actualmente está del orden de los 90.000 pesos por megabit en el área
de Buenos Aires, Cauca, y es más económico en otras poblaciones que tienen de pronto mayores usuarios, pero un costo de 90.000 pesos por megabit es significativamente alto para una comunidad. Entonces el diseño de la red tiene que estar también de alguna manera considerando todos estos costos de implementación para ver cuál es el tipo de red que la comunidad realmente puede soportar. Pero la idea es que esos diseños se hagan igualmente con la participación de la comunidad para tener una buena conexión y que posteriormente pueda ser extendida y irla mejorando con estas tecnologías. Buenas tardes. Yo quería preguntar cómo se van a definir las comunidades que van a ser beneficiarias y qué parámetros tendrán, digamos, el proyecto para definir cuáles serán los beneficiarios. Sí, porque me imagino que tendrán algunos parámetros, digamos, para elegir las comunidades, porque pues o irán a todas las comunidades que no tienen conectividad en el país. Cuando nosotros decidimos implementar este piloto, nos acercamos a varias comunidades en el Cauca y básicamente trabajamos con las que quieren implementar este tipo de modelos. O sea que es realmente el deseo de la comunidad de trabajar por el despliegue de este tipo de iniciativas. Lo que consideramos importante es mostrar este tipo de experiencias que, como lo decía, han tenido muy buenos resultados en algunos países y replicar esas experiencias, pero son las mismas comunidades las que deben tener la iniciativa de desarrollar sus propias redes. Organizaciones como Colnodo o Rizomática o Internet Society están trabajando bastante en apoyar ese tipo de iniciativas y sería pues vinculándose con estas comunidades. Acaba de fundarse el capítulo colombiano de la Sociedad Internet, de Internet Society, que seguramente podría ser también uno de los plataformas que podría extender y apoyar este tipo de iniciativas. Pero son las comunidades quienes deben organizarse y con seguridad este tipo de organizaciones facilitarían ese proceso de implementación de estas redes. Bueno, yo creo que con eso terminamos esta parte de la sesión para ya seguir con nuestra siguiente presentación. Gracias.